Miquel Nadal nos lo va a explicar. Muchas gracias, Miquel. Okay. Fantástico, ¿ready? ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí. Vale, bien. Bueno, como ha dicho Rudy, yo soy Miquel Nadal, encantado de conoceros. Yo os voy a hablar un poquito de una perspectiva algo distinta, un poquito distinta, ya veréis. Y tenía mucho que ver con lo que comentaba antes José Ángel, que nos decía, ¿y dónde está el humano en todo este proceso? ¿Sí? Porque hay mucha frialdad. Los robots al final les falta un poquito de ternura, aunque ya hemos visto algunos robots sexuales que aquí ya no entramos, pero seguramente tengan mucho que decir en ese aspecto, ¿no? Nosotros vamos a hablar aquí de, muy bien, un robot cada vez va a ser más perfecto. Hemos visto los amigos de PAL Robotics, son impresionantes, unos robots fantásticos, hacen de todo, prácticamente te podrían hacer un café por la mañana. Pero la pregunta es, ¿y nosotros los humanos vamos para arriba o también vamos involucionando hasta llegar a niveles ya prácticamente que no valgamos para nada? Porque si lo puede hacer todo un robot, ¿de qué servimos realmente los humanos? Esta es la gran pregunta que os voy a hacer hoy. Entonces ahora me gustaría hacer un pequeño ejercicio, y veréis que tiene mucho sentido, porque os explicaré un poco lo que yo percibo sobre cómo veo el futuro en clave a la persona. Entonces me gustaría empezar con esta pregunta. Es una simple pregunta muy fácil, y básicamente lo que viene a decir es lo siguiente, y es que un robot puede ser bueno prácticamente en todo, ya lo hemos visto, es una pasada, un robot puede hacer todo lo que no puede hacer un humano. Y la pregunta es, ¿y qué puedes hacer tú, nosotros, para ser mejores humanos? Hecha la presentación, me gustaría ir un poquito más al grano y vais a ver un poquito de qué os voy a hablar, ¿sí? Como veis, lo que queremos conseguir todos, prácticamente todos, tiene que ver con ser más innovadores, ser más creativos, estar más motivados siempre al 100%, ¿sí? ¿Hay alguien que no quiera eso? No, ¿verdad? ¿Quién lo quiere? Que levante la mano, por favor. Sí, un poco de energía. Vale, bien. Todo el mundo quiere ser más innovador, por supuesto. ¿Quién no? Todo el mundo quiere ser un poquito más creativo, encontrar soluciones que parecían escondidas, etc. Y por último, todo el mundo quiere ser más motivado. Quiere ser una persona que se levante a las 7 de la mañana, que esté al 100% con su energía y que pueda conseguir sus objetivos. Pero eso obviamente hoy en día sabemos que no podemos conseguirlo, porque ni nadie es innovador al 100% todos los días, ni nadie es creativo al 100% en todo momento, ni nadie está motivado en todo momento, ¿sí? Dicho esto, nosotros hemos investigado en el tema de ¿y qué es lo que realmente llama la atención, ¿sí?, a un humano para que realmente sea mucho más productivo, para que realmente funcione mejor, para que sea más innovador, para que sea más creativo y para que esté más motivado? Pues después de mirar muchísimos artículos, revisarlos y colaborar con algunas universidades, lo que hemos visto sobre todo es que hay un factor clave, que es tu capacidad de atención. De nada sirve ser una persona muy innovadora si eres incapaz de estar 10 minutos concentrado mirando lo que tienes que hacer. Igualmente lo mismo con la creatividad. Hay personas que son muy creativas, pero que en 2 minutos ya están totalmente dispersos. Dicho esto, me gustaría poneros en antecedentes. ¿Y por qué hablamos de esto exactamente? Porque claro, la capacidad de atención parece una cosa como ya que está muy pasada de moda, pero no nos engañemos, creo que está más presente que nunca. Dicho esto, me gustaría empezar con algunos datos curiosos. Y el primero de todo tiene que ver en que solo, sí, atención, solo estás al máximo de concentración durante 210 minutos al día. Repito, 210 minutos al día. Esto traducido en horas, para que nos cueste un poquito los números grandes, los de letras, por ejemplo, 3 horas y media. 3 horas y media de tiempo, prácticamente no es nada. Por lo tanto, significa que un robot va a estar las 24 horas, a no ser que no esté conectado, por supuesto, si no está conectado no funciona, pero nosotros solo con 3 horas y media vamos a bajar nuestra máxima concentración y vamos a ir bajando poco a poco. Dicho esto, ¿por qué digo esta cifra y este dato? Pues porque muchos de nosotros estamos trabajando 8, 10, 15, algunos 20 horas, los más descerebrados seguramente, y lo que vemos es que esto no se traduce en resultados. Entonces ya tenéis una excusa que es fantástica cuando estéis con vuestro jefe, por ejemplo, con la persona que trabajéis, digo, es que yo solo rindo 210 minutos, ¿sí? Pero es que no es que lo diga yo, lo dice la ciencia, ¿sí? Si lo dice la ciencia, evidentemente todo va a misa. Hay otro dato que os quería comentar también, que es el siguiente, y es que
Muy bien, la gente se concentra. Hay clases, por ejemplo, que son de 50 minutos, otras de 2 horas. Pero hemos visto que el nivel de atención en el cual una persona puede estar prestando ahora mismo, es decir, que me estáis mirando aquí y estáis pensando en la lista del pan, la compra que tengo que hacer, el vestido que voy a ponerme después, aquel inversor que he visto por aquí, a ver dónde estabas, tú sí vas a conseguir darme 100 millones de euros. Este tipo de cosas, si os fijáis, al final duran muy poquito, porque al mismo momento que estás pensando en aquello que yo te estoy contando o que tú crees estar interpretando, en nada estarás pensando en otras cosas. Pero ahora viene el dato más fuerte, que a mí me parece mucho más surreal, y es que solo tenemos 5,7, repito, 5,7 segundos de microconsciencia. ¿Qué significa esto de la microconsciencia? Significa que tu cerebro desconecta cada 5,7 segundos, está pensando en otras cosas. Hoy en día sabemos que el 50%, si repito otra vez, el 50% de tu tiempo te lo pasas en Bavia, en otro sitio, en la Luna de Valencia, ¿sí? Y aquí también tienes otra excusa, ¿de acuerdo? Cuando no te olvides de algo, siempre puedes decir, que en esos 5,7 segundos me perdí y ya no me acuerdo de lo que me dijiste, ¿sí? Entonces, hablando de la atención, a mí me gustaría hacer un pequeño experimento súper rápido, algo muy rápido. Me gustaría que todos, por favor, quien quiera, por supuesto, se ponga de pie. A ver, nos ponemos de pie, ¿sí? Nos movemos un poquito. Gracias. La idea es que justamente con la persona que tenemos al lado, o con quien nos caiga en gracia, aquella persona que tengamos al lado que digas, ¿sí? Esta persona, la idea es que simplemente resumáis todo lo que habéis visto en una sola palabra. Difícil, ¿eh? No es fácil. Una sola palabra de todo lo que habéis visto. Puede ser un coche, innovación, motivación, locura, lo que queráis, ¿sí? Una sola palabra con la persona que tengáis al lado. El resumen, ¿sí? Vale. Ok. Gracias. ¿Nos podemos sentar? Gracias. Si os fijáis, el propósito de esta mini investigación, que obviamente para algunos científicos lo podemos apuntar, aquí por ejemplo puedo hablar en nombre de Francesc, ¿no? Un poco del tema de Collider, la idea sobre todo sería que cada uno ha captado lo que ha querido, lo que ha venido en gana, ¿sí? Entonces, diciendo esto, lo que me refiero es que al final, de todo aquello que escuchamos, de todo aquello que vemos, de todo aquello que hacemos, finalmente solo seleccionas aquello que tú crees que puede ser importante para ti. Y esto es lo que va a pasar también en el futuro cada vez más, porque el número de estímulos, yo no os voy a repetir ya lo de la infoxicación, que estáis ya acostumbradísimos a escucharlo, cada vez leemos más información, más cosas, etcétera, etcétera. Al final lo que sucede es que solo te quedas con unas pequeñas cosas, porque ya estás acostumbrado a leer muchísimo, a ver muchos vídeos, a ver muchas conferencias, etcétera, etcétera. Pero mira por dónde, has venido aquí. Has venido aquí a ver algunos ponentes que te hablen de innovación, porque a lo mejor esto llamó tu atención. Entonces, ¿qué es lo más valioso que puede tener una empresa hoy en día? Su atención, el resto no vale para nada, ¿sí? La atención. Y a partir de aquí ya vendrá el producto, la innovación, la creatividad, lo que queráis, ¿sí? Dicho todo esto, y teniendo en cuenta lo que estamos explicando, nosotros estamos elaborando un concepto que evidentemente ya está en marcha, que se llama neuroproductividad. Porque nos hemos dado cuenta es que tú y cualquiera de vosotros, el que estáis a fondo, los que estáis arriba, ya sabes perfectamente lo que quieres hacer, lo sabes perfectamente lo que quieres llegar a conseguir, los sueños, sigue tus metas, ya te lo sabes de memoria, te has leído todos los libros de autoayuda posibles, la estantería está vacía, ya no tienes nada más, ¿sí? Kindle Store ya está a reventar. Pero lo que hemos visto es que una cosa es lo que tú piensas y la otra cosa es la que finalmente sueles hacer. Entonces lo que intentamos buscar con esta parte neuro es precisamente ese estudio del cerebro. ¿Cómo puedes entrenar, cómo puedes hackear a tu cerebro para realmente conseguir esos resultados? Y aquí es donde la robótica, la innovación, etcétera, nos puede ayudar realmente a conseguir esos resultados. Porque todo esto que decíamos antes de las máquinas está muy bien, pero a nivel emocional no nos llena, ¿sí? Tenemos que verlos en acción, tenemos que verlo dar un buquet, un poquito de flores con alguien para que realmente veamos que esto es emotivo y que no simplemente nos dé la mano, etcétera. Evidentemente todo esto va a ir evolucionando, ¿sí? Dicho esto un poco y a nivel más de definición, os lo dejo aquí, tampoco quiero aburriros, pero sobre todo la idea es que esa atención, es decir, cómo estimular ese cerebro para conseguir esa atención, puede ayudarnos a conseguir mejores resultados. Y esos resultados tienen que ver con lo que decíamos antes de la innovación, la creatividad y, por último, la motivación. Porque esto, si os fijáis, estos tres últimos elementos no los tienen los robots.
¿Sí? Todavía no. Es evidente que antes comentaba un compañero que a partir de 2040 sí que los tendrá, pero de momento no, ¿sí? Especialmente la motivación, ¿sí? La motivación es una cosa que no tienen los robots todavía, porque ni siquiera saben cómo se mide, tampoco lo sabemos los científicos muchas veces, entonces los robots todavía menos. Dicho esto, la idea es que tenemos 3 retos, ¿sí? Nos cuesta muchísimo focalizarnos en las cosas, tenemos déficits de atención, porque, y este es el segundo reto, tiene que ver con las distracciones. Las distracciones han subido tanto de nivel que ahora mismo es difícil ver a una persona que pueda estar mirando esta conferencia más de 5 minutos seguidos. Es muy difícil, ya lo sé, perdón, a lo mejor sería un poco duro, pero cuesta mucho ver a alguien que mire más de 3 minutos, 5 minutos esta conferencia. Espero que este ha sido el caso, porque estamos midiendo aquí todo el tema de las emociones. Y por último está el tema del conflicto, pero no hablo del conflicto entre otras personas, que también es un problema, sino del conflicto mental que tenemos con las cosas, el parloteo mental. Uno de los grandes problemas que tenemos la gran mayoría de emprendedores, y decidme si es así, es el parloteo constante de aquellas cosas que nos gustaría hacer, de lo que queremos hacer, de lo que hemos hecho mal, de lo que nos gustaría repetir, etcétera, etcétera. Estos son los grandes retos. ¿Y cuáles son las grandes soluciones? Las grandes soluciones son las siguientes. La primera, la gestión de tu energía. Lo que queremos con la tecnología y para convertirnos en superhumanos es precisamente cómo podemos eliminar la toma de decisiones masiva. Tomamos decisiones para todo y el cliente no lo valora. Al final el cliente lo que quiere es que le otorgues una solución. Le da igual si has tomado 25 decisiones antes. Al final lo que quiere es una sola solución. ¿Sí? ¿Se entiende? La segunda parte tiene que ver con la voluntad. Y hoy en día sabemos que la voluntad se puede medir. Antes hablábamos de una cosa como muy ficticia, la fuerza de voluntad, parecía una obra de los dioses, ¿no? Quien tiene voluntad y quien no tiene voluntad. Hoy sabemos que la voluntad básicamente son 3 elementos rápidamente. El primero es glucosa y lisina, sí, lisina es un aminoácido. El segundo tiene que ver con el autocontrol, especialmente emocional. Y el tercero tiene que ver con la autonomía, que significa la capacidad libre que tienes de ejecutar las cosas. Las personas menos autónomas seguramente tengan menos fuerza de voluntad porque se sienten coartadas, ¿sí? Y por último, y este creo que es muy importante y además lo estamos midiendo durante todo el día, está la parte emocional, pero no tanto solo como gestión entre otras personas, sino gestión entre uno mismo y lo que piensa, que son 2 cosas radicalmente distintas, ¿sí? Dicho esto, un poco me gustaría terminar ya con lo que estamos haciendo y también evidentemente hay muchísimos estudios y además aquí tendremos la oportunidad de ver algunos resultados al respecto, ¿sí? Con el equipo antes comentado de BitBrain. La idea sobre todo es que tenemos temas de neurofeedback y brain fitness, perdón. Básicamente la idea del neurofeedback es que podemos entrenar a nuestras neuronas a cumplir mejor con sus propósitos. Qué curioso, ¿verdad? Es decir, ahora ya no tenemos la excusa, no, es que mi cerebro me falla, mi memoria es un poco mala, etcétera, etcétera, porque hoy en día sabemos que podemos entrenar a esas neuronas. Dicho esto, me gustaría ir directamente, sí, pasar esta parte por un tema de tiempo. La idea sobre todo final es gastar menos energía. Queremos conseguir que nuestro cuerpo, que nuestro ser humano, lo que tenemos aquí, sea como si fuera un GPS. Muchas de las decisiones que vamos a tomar van a ser precisamente para eliminar la energía. Y a nivel de comunicación, a nivel de marketing, el gran reto que tenemos en 2018, porque en 2017 ya lo tenemos un poquito pasadito, es el tema de la voz, ¿sí? La voz no tiene nada que ver con un programa, sí, un programa que se hace a nivel mundial, ¿no? Tiene que ver sobre todo con que las cosas últimamente van a estar relacionadas con voz y en el 2018 se espera la gran revolución de la voz, porque al final lo que queremos es tomar decisiones y de forma más rápida, eliminando sobre todo los obstáculos que hay entre la ejecución y el proceso de decisión. Aquí tenemos alguna muestra, como por ejemplo Alexa, famoso por Amazon, y también Siri de Apple, que están desarrollando muchos avances en este aspecto. Y por último me gustaría terminar con una pregunta, y que evidentemente es lo que estamos investigando y nos encantaría también que muchísimas personas pudieran saber el resultado, porque obviamente no es fácil esta pregunta. ¿A verdad que te encantaría saber en qué va a prestar atención alguien dentro del futuro? Porque fijaros que la atención es la base de cualquier toma de decisión, ya sea de una compra o de cualquier otra cosa que creáis oportuno. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien.